Perdón. Bienvenido al sexto Foro Internacional de Derecho de las Familias y Sucesiones. Vamos a presentarle a la doctora María de las Victorias González Silvano. Es una doctora especialista en Derecho Animal. Voy a hacer una breve, voy a dar su breve currículum porque es bastante amplio. Es abogada, es especialista en Derecho Animal de familia, docente de la materia de Derecho Animal de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, es subdirectora de la Diplomatura de Derecho Animal de la Universidad de Museos Sociales de la Sociedad Argentina, es presidenta de la Comisión de Derecho Animal de la Asociación, ¡Ay, perdón! Perdón, mil disculpas, doctora. Doctora, su currículum, no, su currículum es más largo. No me lo dio, mire el currículum. Perdón, mil disculpas. La doctora María de las Victorias González es docente de grado y posgrado en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires y docente invitada en las universidades del exterior del país. Es investigadora del Instituto Ambrosio Lucas Chioggia, miembro del proyecto de Gran Simio en España y Argentina, es miembro del Corredor Biológico Mundial, es miembro del Grupo de Investigaciones del GIDA, Animalista Mix, también es directora del Instituto del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es autora, directora de varios libros, es coautora y de libros y artículos de Argentina y en el exterior. Es el único currículo que me dio, la verdad, la doctora tiene bastante igual. Bueno, bienvenida, y el tema que va a dar es sobre la actividad de los animales como sujeto y la familia multiespecie. Hola, ¿cómo están? Bueno, ante todo, gracias al doctor Solari por seguir insistiendo con este tema, a pesar de que el mundo del derecho civil no lo quiere. Entonces hay que agradecerle que, siendo un titular de cátedra, él siga invitándonos, siga teniendo un panel para esto, y agradecemos a ustedes que se sumen, porque bueno, obviamente, seguramente que si hablamos de otras partes del derecho de familia, en la parte de divorcio, en la parte de convenios y todo lo demás, seguro que están más llenos, pero de esto también se puede vivir, ¿no? Entonces, para que se sepan, se puede vivir del litigio en el tema animal, ¿no? Para sacar el mito de que no se puede. Obviamente que no es la misma proporción, pero también es porque recién estamos empezando este camino, ¿no? Y lo bueno es que, como digo yo, necesitamos abogados que litiguen, ¿no? Es algo que nos hace mucha falta. Acá vamos a dividirnos la temática. Por un lado, hablar de los animales como sujetos, que es lo que voy a hacer yo, y por otro lado, cuando llegue la familia multiespecie, vamos a hablar con la persona que yo considero sabe más sobre la temática, que es familia multiespecie y violencia interespecie, que es la doctora Domínguez Cedreña, ¿no? Entonces, y si me preguntan por qué creo que es la que sabe más desde el mundo del derecho, es porque estoy convencida. He escuchado a muchos otros y sé lo que saben. Y sé cómo lo plantea desde distintas. Y nos hemos peleado con casos y siempre me gano. Pero bueno. El tema de los otros animales, las personas no humanas, los animales no humanos, o sea, son dos conceptos que tenemos y decimos, wow, ¿cuál es el correcto? La verdad, todos, ninguno, ¿no? Todo va a ser de acuerdo al país que estemos, cómo lo vamos a diferenciar. Y obviamente desde el mundo vamos a tener un planteo lógico y razonable. Algunos van a decir que no necesitamos, y eso es importante, van a decir, no necesitamos declarar los sujetos a los animales para protegerlos. Y yo no voy a negar que tienen razón.
porque leyes protectoras podrían hacerlo. De hecho, hay leyes protectoras para los niños, pero son sujetos. Entonces, ¿por qué no puede pasar esto mismo con los otros animales? Esta discusión podemos remontarnos de Pitágoras en adelante, que consideraba a los animales, de hecho no comía animales, por otros motivos, ¿no? Pitágoras planteaba que él creía en la transmigración de las almas, o sea, la reencarnación, y uno podía reencarnar en un animal y por ahí estaba comiendo al tío, ¿no? Entre otros motivos filosóficos más serios que pero este era uno que era muy serio para él. De hecho, una vez escuchó el aullido, esto está documentado, no se me ocurrió a mí, escuchó el aullido de un perro, creo que era, y sintió el lamento de un tío. Qué bárbaro, ¿cómo el tío, no? Pero bueno, yo no le voy a discutir a Pitágoras que los animales tienen alma, porque eso lo sabemos todo, y que tienen conciencia, porque eso lo sabemos todo, pero nosotros estamos en el siglo XXI. Y él estaba en el 6 a.C., o sea, una pequeña diferencia. Por supuesto, también, nuestro amigo Aristóteles también nos va a decir lo mismo, va a decir que los animales tienen una vida, son sujetos, son personas, pero no se olviden que Aristóteles también avalaba la esclavitud. Y por eso Aristóteles no era un mal filósofo, ni era mala persona. Estábamos en otra época con otros conceptos. Entonces, también tenemos que entender que ya que un filósofo plantee que los animales tienen una consideración moral y que hay que respetarlos, ya es importante, que está por debajo de los humanos. Bueno, hoy diríamos es un especista. Pero, a ver, en esa época, ¿qué podemos esperar? Demasiado que los considerara, ¿no? Si seguimos el derrotero de historia, en la historia podemos hacer cosas fascinantes. Hay realmente cosas muy interesantes, como que en un momento los animales en la Edad Media estuvieron en juicio como cualquiera de nosotros. Está documentado también esto, la historia de los juicios de los animales. Ahí hay casos muy, muy interesantes. El de la chancha, pobrecita, digo pobrecita porque la mataron, ¿no? La condenaron. Tenía su abogado defensor, tenía... la chancha fue así, encontraron restos de un humano en la Portuguesa. Entonces, ¿qué pasó? No es que un humano mató al nieto y lo tiró, sino la chancha lo mató, que estaba con los chanchitos. Se diría que es una forma de no victimizar al humano y echarle la culpa a los otros animales. La chancha y los chanchitos fueron a juicio, estuvieron separados, los chanchitos fueron, por ser menores e incapaces, los absolvieron, pero la chancha quedó en juicio y está documentado cuánto le sirvieron de comida, cuánto esto, cuánto lo otro, y tenía abogado defensor. Obviamente no la defendió muy bien, pero miren qué bárbaro, ¿no? Sin justificar un motivo, porque la chancha había cometido semejante acto, la chancha termina siendo ahorcada. Pero cuando la matan, la visten como un humano y le piden al pueblo, al lugar, que lleven a los congéneres. O sea, cada uno que tenía chancho tenía que ir para que el chancho entendiese que la chancha ahorcada, vestida de humano, o sea, antropomorfizamos todo, y le queremos hacer entender al chancho, que es un animal muy inteligente, por cierto, que fue muerta por comerse a alguien, cuando el chancho lo que va a entender es que la están matando, nada más. Porque todo lo demás es una construcción nuestra, ¿no? Entonces, podemos ver eso. Hubo y hay hasta el día de hoy animales que heredan. Por supuesto que esto pasa en Estados Unidos, Reino Unido y otros países, ¿no? Acá. Entonces, podemos ver que en la historia los animales han sido considerados, y más modernamente, si bien podemos hablar de Jeremy Bentham, que es Bentham cuando plantea, es un filósofo utilitarista,
que estaba en la misma época de Descartes. Descartes es el que dice pienso, luego existo. Si no puedes pensar, no puedes existir. Entonces los animales no eran considerados, es más, Descartes no dice que los animales no sientan ni nada, dice, si tengo que decidir qué hago, prefiero no darle esa situación de que sientan. En el método lo hace. ¿Y por qué hace esto? Porque si no, tengo un sujeto más, y dentro de la filosofía no es una pavada, tener un sujeto más en el cual tengo que considerar. En ese mismo momento, Bertrand, en Inglaterra, plantea, no me importa si pueden pensar, me importa si pueden sentir. Y si sienten es suficiente para que yo los considere. Entonces, veo que hay dos posturas. Y por supuesto que va a haber muchísimos más. De hecho, Voltaire a Descartes lo ha acribillado con el tema animal. Y después podemos hablar de Sol, que es un profesor de Eton, que es el primer, digamos, vegetarianismo radical, que sería un vegano, ¿no? ¿Por qué? Porque él deja, como profesor de Eton, y se va a vivir a las afueras, al campo, y vive de lo que cultiva, con su familia, y al Sol lo tenemos un poco olvidado. El mundo continuó, siguió, y el humano siguió maltratando hasta el propio humano. Y llegamos a los animales. Y ya en la década del 70, Reagan plantea un libro que se llama Liberación Animal, en el cual el cuestionamiento que hace es si los animales deben tener derechos, ¿no? Reagan es una persona que considera que con normas protectorias, está vivo todavía, con normas protectorias es suficiente. Sin embargo, no podemos negar que su libro causó esa ebullición de que otros le contestaran, ¿no? Perdón, dije Reagan, Singer es el que hizo esto, no hizo corregido. Singer hace eso y Reagan es el que le contesta, el primero que le contesta diciéndole que los animales son sujetos de una vida, que por lo menos si hay algo que tienen derecho es a la vida, ¿no? Y así comienza, después va a venir Francioni, que va a decir que los animales no deben ser considerados cosas. Y sí vamos a tener un montón en el mundo de la filosofía que van a estar cuestionándose si los animales pueden ser sujetos, si necesitan normas protectorias, si necesitan normas protectorias y deben ser sujetos, si pueden o no, de acuerdo a las capacidades, hasta llegar a hoy y encontrarnos que en el mundo no hay, es una discusión importante, pero no hay duda que los animales sienten. Y no hay duda que los animales tienen conciencia. Y cuando decimos esto, lo decimos porque ya ha habido distintas convenciones, como fue la convención de Cambridge, en la cual lo que se juntaron ahí fueron especialistas científicos y dijeron, venimos a hablarles a ustedes, al vulgo, al vulgar, al común, quieren decir. Y venimos a decirles, los animales, especialmente los vertebrados, especialmente aquellos que tienen un sistema nervioso central, las aves y los cefalópodos, ¿no? Los peces, agrega, pues parece ser que no son parte de los animales, ¿no? Sienten dolor y placer y algunos tienen autoconciencia, es decir, saben que existen, saben que forman parte de un grupo, saben. Y yo digo, tuvimos que esperar hasta 2012 para que vengan los neurocientíficos a decir eso, o ninguno se había dado cuenta. No, ya se habían dado cuenta. Lo que es importante es que la ciencia hable. Pero, de hecho, en las normas de cómo hay que matar un animal, se dice que no tiene que padecer dolor. Entonces, ¿por qué van a decir las normas que llevan los animales a los mataderos de decir que no tienen que padecer dolor si no sienten? Vivimos siempre en este mundo muy hipócrita. Entonces, ¿qué pasa? Argentina comienza un camino
siguiendo la teoría de Weiss del habeas corpus. Weiss, falleció este año, un abogado norteamericano, planteaba cómo tenían que salir los animales de acuerdo a sus características. Y por supuesto los grandes simios eran primero, el elefante africano segundo, y después venía todo un derrotero de animales, ¿no? Y litigó durante 40 años y desgraciadamente en Estados Unidos no hemos logrado nada. Pero también es porque el sistema lo permite, porque de hecho él comenzaba un litigio en Massachusetts y al animal se lo trasladaban a New Orleans y tenía que cambiar y presentarle de nuevo y todo lo demás, pero bueno, el sistema permitía eso, permite eso, ¿no? Entonces, y con Happy casi lo logra, que es el elefante que está en Nueva York. Pero bueno, no hay que pensar que no se va a lograr, sigue su institución funcionando. Argentina presentó a varios habeas corpus, por supuesto se los denegaron todos. El único habeas corpus que tuvo éxito no en Argentina, pero sí en Brasil, fue el de Suiza. No la declaran sujeto de derecho, es post-mortem la declaración. Suiza era una chimpancé que estaba en el zoológico de Bahía y logra la libertad. La libertad era ir a un lugar donde va a estar mejor, en mejores condiciones y con sus congéneres. Ningún animal que es de zoológico o circo vuelve a la naturaleza. Por favor, dejen de romantizar eso. La naturaleza es cruel, terriblemente cruel. Estos animales nunca han vivido, salvo los primeros capturados, en la naturaleza. Es decir, no los humanizamos, pero sí les quitamos por ahí ciertos hábitos propios que son como abastecerse de su alimentación. Entonces, hay que volver a reeducar a estas personas. En el 2014 sale el fallo Sandra. Bueno, les cuento algo de Suiza. Cuando van a abrir la jaula para llevarla al santuario, la encontraron muerta. Obviamente no le dio un paro cardíaco, gente, ¿eh? Esto tenganlo claro. No querían que Suiza se fuera. Era un precedente negativo. Pero bueno, seguimos. En el 2014 sale el fallo Sandra. El fallo Sandra tiene una característica, el primer fallo Sandra. ¿Por qué? Porque se presenta en sede penal. Y en sede penal lo primero que se dice es: venimos acá, queremos lo azafada con Tim Domínguez como abogado, venimos acá, planteamos toda una serie genética de similaridad muy cercana al humano, pero aparte de eso, Sandra está presa sin motivo, y aparte de estar presa sin motivo, Sandra está en una situación que puede ser violarse los derechos de la 14346. La jueza, con bastante inteligencia, dijo: perfecto, eso le corresponde a la justicia de la ciudad, no a mí, yo soy un juez federal, es una relación de territorialidad, y desestima la causa. Se apela y la Cámara ratifica lo dicho por la jueza. Pero siguieron insistiendo y llegaron a casación. Cuando llegan a casación, casación dice: hasta acá llega el fallo. De acá hasta acá. En esas pocas párrafos dice: las personas no humanas, los animales, son personas no humanas, son sujetos de derecho, fundándose en que el derecho no es estático, es dinámico, y por supuesto hablan del libro de la Pachamama, que es un discurso aparte, que es un libro así, de Zaffaroni. Bueno, y después abajo dicen: pero atento, el tema de la territorialidad nos declaramos incompetentes. Pero ya dejaron, al mejor tema animalista, dejaron marcado el terreno.
porque ya dijeron, los animales son sujetos de derecho, son personas no humanas. Se van a litigar a la ciudad. Y ahí hay que reconocer que las habilidades de los abogados es muy importante. Esto no significa que les merezca a las ONG, pero el abogado es el que lleva al juicio. Y ahí Andrés lo que planteó fue, señores, dejemos que el habeas corpus funcione, pero en la ciudad no lo veo, pero vamos por un amparo. ¿Por qué? Porque la Constitución de la ciudad no lo permite. Un amparo colectivo. ¿Y cómo comienza la presentación ahí? Diciendo, ya fue declarada sujeto de derecho. Ella viene acá a pedir que, ¿dónde puede ser trasladada? Entonces, la jueza en ese momento le tocó liberatory, y ahí tengo que decir algo. Yo no sé si hubiese tocado otro juez que pasaba. Seguramente no salía. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con liberatory. Estamos de acuerdo. Pero quien fue la jueza de matrimonio igualitario fue ella. Quien fue la de la organización de la Villa Rodrigo Bueno fue ella. O sea, tiene fallos por ahí controvertidos, podemos estar en desacuerdo con esos fallos, pero que toma causas interesantes cuando le toca y se pone a estudiar, ¿no? Y a veces dice cosas que uno la quiere matar, es ella. Lo primero que hizo, convocó a una audiencia en la cual decidió nombrar a amicus curiae, entre los que tuve el honor de asistir, pero conmigo, yo estuve al lado de Rabinovich, al lado de Ferrari, al lado de Aldo Lluvia, o sea, de gente que en etología y en uno sabía mucho. Y nosotros, o sea, cuando nos llaman es por la materia, nosotros recién empezábamos. ¿Y qué podíamos aportar? Porque aparte uno ahí se pone a, ¿qué puedo aportar? Porque un amigo del tribunal tiene que aportar desde su saber. Entonces, no muera, ¿no? Y fue un juicio largo, No tanto porque no se la declara, sí se la declara un ser sintiente, se declara sujeto de derecho, va a cámara y todo lo demás, sino porque la contraria, que era la Ciudad de Buenos Aires, todo se oponía, todo apelaba, todo discutía, o sea, todo impugnaba. Hay algo muy simpático que pasó, que es en la primera audiencia, el defensor de menores incapaces es citado a los efectos de que venga y se haga cargo del incapaz. Y el defensor dijo que él solo representaba humanos. Y ahí Gil Domínguez dijo, nómbreme a mí ad hoc. Y ya, pues se lo nombró. Entonces el defensor de Sandra fue Gil Domínguez, ¿no? Porque así fue, si el otro se excusa, bueno, vos solo representás humanos, bueno, te quedaste en el espacio más trascendental en todo el mundo, quedaste afuera. Maravilloso. Uno lo mira, obviamente que estamos todos hablando con el diario Lunes, ¿no? Y ¿qué más puedo decir sobre ese fallo? Sandra fue el primero. Después del fallo de Sandra lo que tiene es un juicio maravilloso, un juicio en el cual hubo prueba, hubo peritos extranjeros, hubo de todo. Y usted me va a decir, ¿cómo lo hicieron en el 2015? Por Skype. Era muy loco como tomaban las audiencias por Skype, los peritos declaraban por Skype de Nueva Zelanda, y el traductor traducía acá. Esas cosas que uno dice, wow, y hoy que estamos al sur, esto y lo otro, diríamos, qué antigüedad. Pero en el 2015 no era tan común, y no estamos tan lejos. Después de Sandra vino Poli, en el 2015. Y Poli fue declarado sujeto de derechos, un perro, en un pueblo de Mendoza, por el juez de más baja categoría, un contravencional y de falta. ¿Y en qué se basa? En Sandra. Después viene Cecilia, la chimpancé de Mendoza, 2016.
Y después comienza este camino. Puedo seguir nombrando fallos, que también es declarar sujeto de derecho, y el fallo de Cecilia es muy interesante en cómo la jueza Mauricio habla de la dignidad que deben tener los animales. Cecilia se salvó de no ser ajusticiada porque tomaron los recaudos pertinentes, pero casi la matan, ¿no? Se salvó. Y ojo, los que estaban en contra eran la gente del mismo zoológico. El proteccionismo se dividió. Porque, ¿por qué la vas a sacar de ahí que hace años que vive? Y bueno, a ver, hace años que vive ahí, pero vive mal, hay que cambiarle el lugar. Era también una discusión entre nosotros mismos. ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es la dignidad animal? Y fue una discusión muy interesante que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Y con fuertes encontronazos entre los abogados especialmente. Aunque nos gusta hablar de todo y no sabemos de nada. La Argentina tiene hoy más de 600 animales declarados sujetos de derecho, de los cuales en Cava debe haber 250, en provincia de Buenos Aires casi 400 y en el resto del país el resto. Entre los que contamos, grandes simios, primates, paquidermos, 4 elefantes, un puma, perros, dije equinos, ¿no? Aquí. También tenemos perros por nacer, también tenemos declarados sujetos de derecho. Declararon, en el caso de los Dachshund, declararon a los 55 Dachshund y a los por nacer, porque había 3 o 4 hembras preñadas. También los declararon sujetos de derecho, los que nacían. ¿Qué nos faltaría para decir en el mundo, ¿no? Y nos faltaría algún animal de agua, puede ser un mamífero y obviamente algún pez. Aves, no tenemos ninguna. Y gato doméstico no tenemos ninguno. Y un reptil. ¿No? Cuando la otra vez me plantearon, no tenemos iguana, no tenemos esto, y yo dije, pero tenés tortuga. Vamos por la tortuga, es un reptil. Digamos que entro dentro de la familia de los reptiles, si bien no, el biología te va a hacer una separación, pero bueno, ¿de qué nos sirve esto? Miren, gente, por ahora de nada. Más que seguimos haciendo que la justicia nos declare que los animales son sujetos de derecho. Que obviamente que cuando tienen esta actividad, esos animales no pueden ser tratados como tratan al resto. Y ustedes saben que especialmente en el derecho penal no existe la analogía, porque la mayoría de los casos, todos los casos, fueron declarados, salvo Sandra, en el foro penal. Porque Sandra, su fallo se replica en el contencioso administrativo y de faltas, ¿no? Ya también en 2 minutos más. ¿Cuál es el problema que tenemos? El Código Civil dice que los animales son cosas. El Código Civil, en el artículo 227, sigue tratando a los animales como cosas. Mientras ese artículo no sea derogado, y por consiguiente como caída dominó el resto, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, presentamos a los diputados un proyecto, en el cual, por supuesto, la frase en el 227, que si no veo nada, dice, déjese sin efecto el 227 y subsiguientes en referente a considerar a los animales no humanos como cosas. Los animales no son cosas, son seres sintientes con capacidad física y psíquica. Durante su vida deben ser protegidos contra toda forma de sufrimiento, garantizando su buena salud y seguridad, gozan de las protecciones específicas que les otorgan las leyes especiales y deben ser resguardados en condiciones compatibles con los imperativos biológicos de cada especie. Porque no es lo mismo un tiburón que un perro. Y esto es una realidad. Uno vive en el agua y otro
vive en la Tierra. O sea, tenemos que entender también, un ave. O sea, lo primero que me dijeron del proyecto es que es un proyecto ambicioso. ¿Sí? Lo segundo que me dijeron es, no sé si vamos a juntar la mayoría, y mi frase fue presentarlo y después hablamos. Y ahí estamos. Ahí estamos en esa lucha. Porque es más fácil, y de hecho lo hicieron, nos presentaron el proyecto de la 14346, que hay 3 en este momento de distintos, es más fácil, ¿por qué? Porque ahí lo que hacemos es subir penas. Podemos ampliar tipos penales. Todo eso es necesario. Pero los animales, por lo menos, merecen 2 derechos. Podemos discutir si más. Uno es no ser considerado cosa, como decía Francione, ¿no? Y claro, cuando decimos no ser considerado cosa, empezamos a abrir un abanico de todas las cosas que no podemos hacer, ¿no? Y el otro es respetarlos. Respetarlos, sí, respetarlos de acuerdo a sus capacidades conforme a los intereses que tengan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un animal de agua, de aire o de tierra. No es lo mismo un animal silvestre que un animal doméstico. No es lo mismo las diferentes cosas que podemos hacer. Ya para terminar, con esto les pido que nos ayuden. Si alguien tiene un diputado amigo, le llevamos el proyecto, se lo llevan ustedes, ¿no? Nosotros se lo hemos llevado todos los que hemos podido. Estamos en esa lucha. Si ustedes me preguntan, ¿es necesario que los animales sean declarados sujetos? Sí. ¿Ustedes creen que nosotros consideramos que tiene que ser solo el gato y perro? No. Nosotros opinamos que todos los animales deben ser declarados sujetos de derecho. Ahora, si mañana vienen y me dicen, solo vamos a aceptar al gato y perro, no vamos a felicitarlo, pero no nos vamos a oponer. Porque después lo único que va a hacer que no sean los otros es el especismo. Entonces la discriminación por especie va a ser algo que vamos a tener que empezar a plantear en los tribunales para poder seguir avanzando. Entonces, por eso, no nos vamos a oponer. Obviamente que no, nosotros vamos por todos. Pero también sabemos que es muy difícil en nuestro país ir por todos, ¿no? Y voy a terminar con una sola cosa más. Yo les voy a pedir que busquen en Google la historia de Mary Ellen Williams. ¿Por qué? Mary Ellen es el primer caso de maltrato infantil documentado. Mary Ellen. Sí, no Helen. Una nena que nace en la guerra de secesión norteamericana, el papá muere en la guerra, la mamá la deja en una casa de niños expósitos, ahí conoce a una dama que ayudaba, que sería hoy una asistente social, sería, ¿no? Pero en esa época era gente que ayudaba. Viene un coronel, la adopta, se muere el señor queda en manos de la esposa del coronel, que la reduce a la servidumbre, malos tratos, etcétera, etcétera. Se mete esta que era su asistente social o la persona que la cuidaba, y pide, obviamente, que Mary Ellen sea rescatada de malos tratos, quemadura, reducción a la servidumbre, hoy diríamos todo eso, ¿no? Y le contestó la justicia: los padres tienen la patria potestad, por lo tanto, derecho de vida y muerte sobre los hijos. Y esto también 1900 fue una realidad, o sea, no nos engañemos. Así que no al lugar. Una asociación animal de defensa de los animales se metió y le dijo a la asistente: déjennos presentarnos por ella, nosotros vamos a hablar de su animalidad. Y presentan a Mary Ellen como un animal. Y como un animal, sí había leyes protectorias. Y como un animal pudo salir de ese hogar. Y como un animal pudo tener una vida feliz, y de hecho vivió más grande y tuvo familia. ¿Qué nos salvó a los humanos? Nuestra animalidad. Entonces, ¿por qué le debemos a los animales ser sujetos de derecho? Porque ellos nos rescatan todos los días a nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora
la doctora María José Domínguez Edreira. Ella va a dar el tema de los animales como sujeto de derecho y familia multiespecie. Es abogada, es especialista en Derecho de Familia, docente de matrícula de Derecho Animal de la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, subdirectora de la Diplomatura de Derecho Animal de la UNSA, había averiguado, Universidad del Museo Social Argentino. Bueno, perdón, docente del curso de posgrado de Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra también en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, fundadora Iuris Civitatis, de María de las Victorias, bueno, no, sí, ya, listo. Este es el currículum breve que me pasaron las doctoras. Mil disculpas. Bien, buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a la UBA, la facultad de Derecho, que sabemos que en estos momentos están pasando por momentos duros. Muchísimas gracias por todo esto que le abren al doctor Solari, ¿no? No es para menos. Gracias desde ya al doctor Solari por, como dijo Victoria, una vez más convocarnos para esta temática, que sabemos que para los civilistas es muy difícil de enfrentar y que se preocupen, ¿no? Porque obviamente de digerir sí también. Porque obviamente, como dijo Victoria, los animales en el Código Civil siguen siendo cosas. Es más, nos ha pasado en mediaciones que nos han tirado el Código Civil por la cabeza. Usted me hace venir por esto, use moviente, dése cuenta, ¿no? Nos han pasado esas cosas, pero bueno, es así, no queda otra. Bien, el tema mío en particular es familia multiespecie. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de familia multiespecie? Me van a decir, bueno, es una familia que está compuesta por miembros de distintas especies. Sí, básicamente es eso. Ahora bien, la gran problemática que tenemos acá es que el Código Civil no dice familia es tal cosa, no da el concepto en sí. Tenemos que leernos todo el capítulo que habla de las relaciones familiares. Y entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con que la va determinando con distintas características. Ahora bien, ¿qué pasa con esas características? Que después los vamos a ver. Las tenemos que hacer entrar dentro de lo que es nuestra sociedad, dentro de lo que nos rodea. Y la realidad es que hoy por hoy vemos que la sociedad tuvo cambios y ya no es más lo que llamamos la familia típica de papá, mamá y dos nenes con respecto a lo que se conforma eso de familia. Es más, en las estadísticas solo se habla de 4 personas, no se las distingue más. Se dice familia tipo y para los fines económicos se habla de 4 personas, nada más. Esas modificaciones que se dieron a lo largo de nuestra sociedad tienen que ser receptadas de alguna forma por nuestra legislación. Pero ¿qué pasa? Hay un primer camino, que es todo lo que les comentó Victoria, que es la jurisprudencia, es decir, los fallos. ¿Por qué? Porque dentro de los vínculos familiares se dan, obviamente, los vínculos entre personas, surgen los problemas, se dan distintas situaciones que hacen difícil que esa familia, ese núcleo familiar siga funcionando y siga estando de la misma forma que se encontraba. Entonces esas rupturas y esas separaciones causan problemas que hacen necesario que la justicia los resuelva. A veces, ¿no es cierto? No siempre, pero hace necesario que la justicia a veces los resuelva cuando no hay un acuerdo. Bien, dentro de lo que es el Código Civil, lo caracteriza a lo que es familia como ese vínculo jurídico que forman, que está formado, mejor dicho, por lazos de sangre, hablando de consanguinidad, por afinidad, por adopción. Hay una parte donde habla también, el capítulo habla de vientres subrogados, es decir, la subrogación de vientres. Y la última figura que inserta la modificación que se hizo del Código Civil en el 2015 es el progenitor afín. El progenitor afín, ustedes saben que es una persona que es totalmente ajena a ese primer grupo de familia, es decir, que no tiene un vínculo de sangre, no tiene un vínculo legal, obviamente no figura dentro de lo que es la adopción, pero que forma parte de ese núcleo familiar.
¿Eso qué le pasa? ¿Qué consecuencias va a traer? Va a traer consecuencias, más allá de que la jurisprudencia lo que sí hace es establecer una serie de requisitos para considerarlo progenitor afín. Lo que va a hacer es que esa persona que es totalmente ajena tenga derechos y obligaciones con respecto a esa familia. Más que nada con respecto a los menores que conforman esa familia. ¿Pero con quiénes particularmente? Con quienes haya entablado un vínculo afectivo estrecho a través de los años, con quienes esos menores hayan establecido una relación particular en cuanto a que se le haya modificado el marco económico, la situación económica con la cual se movían, por ejemplo, cambiarlos de un colegio público a un colegio privado, contratar profesores de idiomas, qué sé yo, en fin, que le haya producido un cambio económico en su situación. Y desde ya, obviamente, un vínculo afectivo, un vínculo socioafectivo que le perjudicaría a ese menor que se rompiese de un día para el otro. Eso nos habla de obligaciones de alimentos y de un régimen de comunicación al cual tiene derecho este progenitor afín, que es totalmente ajeno a la familia. Es una figura que a mí me llama mucho la atención y que yo uso para los temas de entablar regímenes de comunicación con animales con respecto a, por ejemplo, una pareja que dice, no, yo los animales ya los tenía antes. Yo, Pepito y Juancito ya los tenía antes de estar en pareja con él, así que él no tiene ningún derecho. No, sí, si vivió 10 años, 8 años con esos animales, pues sí, tiene derechos porque hay un vínculo y hay un vínculo estrecho. Bien. De manera tal que así vemos que en el código esta socioafectividad, esta afectividad no es tomada y no es receptada no solamente por el código, sino por ninguna de las otras normas. Y se hace, obviamente, desde ya se hace necesario recurrir a eso, a que lo recepten. Estadísticas, esto es muy breve y muy cortito, es del último censo, de los últimos censos que ha habido. El 80% de los hogares argentinos hay por lo menos un animal en compañía. Decimos animal en compañía y no más de compañía porque la partícula de, el artículo de, la preposición de significa, mejor dicho, propiedad. Y obviamente lo que queremos hacer es correr el tema de la propiedad porque uno, la verdad, no es propietario de ningún ser sintiente. Desde ya. Bien. La pospandemia creció durante el tema de tener un animal en compañía dentro de nuestro grupo familiar, creció 3 puntos. El 63% decide adoptar un animal en compañía, el 26% los recibe como regalo, lo cual también está mal, pero bueno, porque uno no regala un ser sintiente, sino que bueno, lo entrega al cuidado de otro, sería más acertado. El 11% compra. La realidad es que con el tema de la compra tenemos un gran problema con eso, porque uno no compra un ser sintiente. Uno lo que hace a lo sumo es adoptarlo, o es rescatarlo, o es protegerlo de alguna otra situación, pero no comprarlo. Eso entraría dentro de lo que nosotros vemos como explotación o como uso, y obviamente también está totalmente descartado dentro de lo que es el derecho animal. El 80% son perros y el 53% son gatos. No es que no dé acá la estadística, no dé con el porcentaje, sino que hay hogares donde se tiene perros y gatos. Bien, la siguiente. Bien, los fundamentos bases a los cuales yo recurro para tratar de que se entienda lo que es el tema de la familia multiespecie. Yo recurro a la sociología y principalmente a la psicología, más allá de, obviamente, la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? En cuanto a la sociología, hablamos de aloparentalidad. Aloparentalidad es un concepto que fue elaborado por el licenciado De Wolf, que falleció a principios de este año, si mal no recuerdo. Era un primatólogo, un antropólogo de mucho estudio, y que se dedicó su estudio justamente a estudiar los primates. Entre ellos, los que más les gustaba, lo que más les llamaba la atención, eran los orangutanes y los gorilas, que son sociedades sumamente cerradas en cuanto a su constitución y que se desenvuelven muy bien en la defensa de ellos mismos. Ahora bien, ¿qué pasa? Y obviamente ante las otras especies.
Ahora bien, ¿qué pasaba cuando estos orangutanes o estos gorilas encontraban a una especie distinta de la de ellos, que estuviera en desgracia, sea porque hubiese perdido a sus padres, o que hubiesen sido casados, o lo que fuere? Pero ¿qué pasaba con respecto a eso? Bueno, este aquí que para sorpresa de él, los adoptaban y le daban refugio y protección y los ayudaban a subsistir. Eso le llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque hablaba de una especie de cooperativismo, de ayuda que se daba entre miembros de distintas especies, insisto, ante una sociedad, ¿no es cierto?, que conformaban los gorilas, que es sumamente elitista, digámoslo de alguna forma, o especista, es decir, no aceptaba miembros de otra especie, salvo que estuvieran en desgracia, salvo que estuvieran necesitados. Hablaba de justamente que algo que le llamaba la atención y algo que nosotros los humanos creemos que es muy propio, como la empatía. Justamente esa empatía se desarrollaba en seres de otra especie, distinta de las humanos. Es decir, era algo que a él le llamaba mucho la atención. Esa capacidad de no solo ponerse en el lugar del otro, sino que ir un poco más allá en el grado de lo que es la empatía, sino que es la colaboración activa para ayudar en esa determinada situación. Después tenemos la teoría, ya en psicología, la teoría del apego. La teoría del apego la desarrolla el licenciado Bowlby con respecto a más que nada el refugio que necesita el bebé, por ejemplo, cuando empieza a caminar, de necesitar protección. Esa persona a la cual mira primero para buscar ayuda es a su madre. Después, con el tiempo, obviamente va abriendo su campo y se empieza a fijar en sus padres, en sus hermanos, en sus abuelos y en sus tíos. ¿Por qué? Porque son los que le van a contener, los que le van a ayudar si se cae, si se lastima, o los que no van a permitir que eso les pase. Esta teoría es tomada por el licenciado Díaz Videla y elabora la teoría de la cercanía emocional. Y acá hace un cambio en cuanto a esa figura de apego. Esa figura de apego que era la madre o el padre, puede darse con nuestro animal en compañía. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos ese vínculo, que es algo sumamente importante en cuanto para tener en cuenta lo que es una familia multiespecie. Tenemos ese vínculo con nuestro animal de compañía, le damos refugio y ellos también nos dan refugio cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes. Ellos se dan cuenta y receptan eso y nos vienen a nuestra ayuda sin ningún tipo de traba o inconveniente. Esa es la realidad, que todos los que tenemos animales nos damos cuenta de lo que sucede. Bien. Dentro de lo que es, ustedes saben que para hablar en el Código Civil hablan de una parentalidad jurídica. Entonces, lo que yo sugiero es hablar ya directamente de una parentalidad interespecie. ¿En base a qué? Justamente, en base a esas tres teorías: la agroparentalidad, la teoría del apego y la teoría de la cercanía emocional, en base a mirar y observar esos vínculos, esas conductas, ese ida y vuelta, esas dinámicas que se dan dentro de una relación, y ese afecto que se va elaborando. Todo eso debe ser tenido en cuenta para poder hablar de familia multiespecie. ¿Por qué? Porque no cualquiera que tenga un animal en compañía puede decir que forma una familia multiespecie. De hecho, eso también pasa con los humanos. Es decir, no cualquiera que tenga un padre o una madre puede decir realmente que lo siente como familia. Ejemplo, un padre biológico que nunca se hizo cargo de su hijo no puede ser considerado familia. Desde ya que para el Código Civil sí tiene derechos y tiene obligaciones, pero la realidad es que no lo es. Eso es lo mismo con nuestros animales en compañía. Si tenemos un animal que está atado en el fondo del patio, que no le damos atención, que no nos ocupamos, no le damos vacuna, ni siquiera le damos una caricia, le damos de vez en cuando alimento, pues bien, eso no puede ser tomado como una familia multiespecie. Más allá de que haya maltrato y todo lo demás, no puede ser tomado como una familia multiespecie. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a lo más amplio que se pueda hacer un concepto dentro de lo que es la familia multiespecie, que es un vínculo convivencial. Acá estamos hablando que se tiene que haber una convivencia,
que denota una inclusión dentro de un marco de una sociedad multicultural. ¿Por qué pongo sociedad multicultural? Y esto es algo que justamente con los chicos, con los estudiantes de la UNSA lo sugirieron y está perfecto porque sociedad multicultural implica un montón de familias que se creen o que se vayan a crear, dentro de lo que es respetando ese vínculo afectivo, que obviamente genera derechos y obligaciones con los miembros de una parentalidad interespecie. Esto obviamente va a traer consecuencias positivas y consecuencias negativas. Consecuencias positivas es todo lo lindo que disfrutamos con nuestros animales de compañía, que no hace falta que lo digamos, y obviamente consecuencias negativas, ¿por qué? Porque es indudable que los seres humanos somos conflictivos, no hay vuelta, somos rebuscados y tenemos obviamente nuestros problemas y el otro también tiene sus propios problemas, y cuando eso detona, obviamente que se producen grandes y frustrantes cambios y hacen que los vínculos se quiebren y se rompan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Distintas situaciones ante un divorcio, ante separaciones, conflictos de propiedad horizontal, conflictos ante la muerte por una sucesión, en fin, montones de cosas, obviamente en derecho del consumidor también, porque van a ser considerados consumidores hipervulnerables. En cuanto al trabajo también, últimamente también se está dando, esta temática se está trayendo, el tema de considerarlos para que se les reconozcan los días de luto, o para poder cuidar a nuestro animal de compañía en caso de que lo necesite, pero bueno, eso es un tema de derecho laboral que es bastante conflictivo. Y por último, bueno, quería hacerles ver el tema de el régimen de comunicación que conseguimos con el tema de la próxima, por favor, ahí está. Bárbaro. Que tenemos en vista, que es el caso Sidney, que es un caso que ya está terminado, que es justamente un régimen de comunicación que se pidió a una pareja, es decir, que no estaban casados, no tenían hijos en común y no tenían bienes en común. Lo único que tenían en común era Sidney. Sidney, el gran problema que tenía era que fue comprada, era una Golden Retriever comprada, es decir, que tenía el título de la Federación Cinológica Argentina, del cual nuestro cliente era propietario. Bien, teníamos dos posibilidades. Íbamos por el patrimonial, que era el más fácil, o íbamos por un régimen de comunicación en el ámbito de familia. Yo soy netamente civilista, netamente hago temas de familia, así que bueno, lo primero que dije fue vamos por el régimen de familia. Nos iba a costar y no sabía, la verdad es que no sabía cómo iba a ser, pero era una idea, y era la idea de querer que la temática siga. Aclaremos que yo fui la que dije vamos por patrimonial. Hago reales, vamos por patrimonial. Bajo, no la pueden dividir, sacamos el régimen de familia y ¡pum! Y ella me dijo no, vamos a familia si queremos crear derecho. Y yo le dije te acompaño. Gracias, Vicky. Me quiere mucho. Bien. Y bueno, obviamente que lo que dije fue, vamos por ahí. Lo primero que tuvimos en civil, en el juzgado 88, fue un rechazo in limine, directamente. Es decir, nos mandaron a hacer leyes y todo lo demás. Lo que puedo rescatar de eso es que no nos mandaron directamente a patrimonial, porque yo había acompañado la titularidad de la Federación Cinológica. No nos mandaron directamente a patrimonial, que era algo horrible que nos podría haber pasado, pero bueno, no, lo que se hizo fue, lo que decidimos hacer es apelar, fue a Cámara, y en Cámara obviamente nos mandaron a mediación y audiencia, y en la audiencia estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 y pico de la tarde resolviendo eso, algo que no me pasó nunca, pero ni con temas de menores ni nada por el estilo, nunca me pasó, pero estuvimos ahí en esa audiencia eterna,
donde los clientes salían llorando, ya no sabíamos más qué pasaba, pero bueno, se resolvió justamente un acuerdo con respecto a todo, tal y cual como si fuese un menor, como si Sidney fuera un menor, es decir, alimento, paseador, veterinario, pago, no me refiero. El contacto entre ellos, que querían evitarlo, se daba entre retiro y reingreso de Sidney por medio del paseador, se iban a comunicar por medio del paseador para evitar el tema del contacto entre ellos, ¿no? Que era algo que querían para cortar definitivamente la relación. Bien, y hoy por hoy, falta el anterior. Que tenemos un caso también, que no lo podemos mencionar, lo pongo como B y R, porque todavía está en cámara, pero lo que más me gusta es la sentencia de primera instancia que resuelve este régimen de comunicación en un matrimonio que se divorció, se resolvió el tema de los bienes, pero con el tema de los animales sigue justamente en litigio. Con respecto a eso, la sentencia de primera instancia, que es del juzgado 7, civil de familia 7, que es muy buena en cuanto a que nombra el tema de la familia multiespecie, lo menciona tal cual, familia multiespecie, y dice lo que es, establece la importancia del vínculo, establece también el hecho de dejar de lado el tema de que la contraparte los tenía primero, a uno de ellos, y al otro lo adoptaron, pero lo adoptó ella, teóricamente. Eso deja de lado porque son animales que estuvieron con ambos durante 7 años. Eso hace un vínculo. De hecho nuestro cliente lo tiene tatuado en los 2 antebrazos. Tamaño del tatuaje, es decir, la cara de ambos. Es decir, eso no se hace si vos no querés a alguien. La verdad es que uno no se tatúa eso. Obviamente ha habido errores, pero bueno, cosas que pasan. En este caso, no. No porque para querer batallar y querer estar en un tema judicial que a nadie le gusta, y sin embargo querer ir por esto es realmente, uno lo tiene que realmente considerar. Y también, en ese sentido, también me aseguré que no fuera algo para retener o para seguir teniendo contacto con su expareja, que no es así, sino que bueno, siempre había, la idea nuestra era que alguien los pasara a retirar y reintegrara por medio de otra persona. Esa era también la idea. No se pudo ejecutar, por más que sea una medida cautelar, todavía no la hemos podido llevar a cabo. Ustedes saben que las medidas cautelares en familia, por más que se apelen, tienen que ejecutarse. Acá no hubo caso, tiene multas de 500.000 pesos cada vez que comete la falta, pero no hay caso. Así que bueno, estamos esperando la resolución de Cámara, la resolución de la sala, ¿no? La sala L, sala que ya opinó y ya habló de familia multiespecie en otro fallo, diciendo que, decidiendo con respecto a la competencia. Había habido un problema de competencia, donde uno de los juzgados había dicho que este tema no lo iba a tratar, el tema de los animales, no lo iba a tratar, pero la sala L, es decir, la misma sala donde está BIR, dijo que sí, que es un tema de familia multiespecie. Así que la sala, tenemos ahí una buena pauta de que sabe lo que es el tema de familia multiespecie y no tiene miedo de decirlo y de escribirlo, lo cual es bastante bueno. Esperemos poder hacer una charla acá en la UBA si sale positivo con la jueza de primera instancia y con juez, algún camarista que quiera, de esa sala que quiera venir. Así que, bueno, estas son las novedades y que obviamente estamos contentos, pero entiendan que es algo difícil de lograr, no es fácil, porque tenemos muchas contras, ¿no? Desde nuestros colegas mismos que nos tiran los códigos por la cabeza, hasta, desde ya, hasta la misma letra del código. Que es algo muy importante. Pero los logros van siendo de a poquito y todavía no nos animamos a pedir en sede civil sujeto de derecho, pero bueno, ya vendrá, vamos de a poco. Muchas gracias. Muy linda exposición, gracias, porque la verdad que derecho animal
son pocos congresos que tocan la temática. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, aproveche que la doctora realiza los litigios y es reconocida, así que sáquense las dudas porque aprovechen. Sí. Bueno, mi nombre es Agustín, soy estudiante de Derecho, soy vegetariano hace 23 años, ya vengo de una familia así macrobiótica, toda esa onda. Y nada, mínimos aportes. Hay que incluir el concepto del amor, porque hay una omisión, ya heredamos un derecho romano violento, entonces hay que incluir el concepto del amor. El alma es el órgano físico invisible capaz de captar las emociones y las sensaciones. Y está en un estado rudimentario en el caso de los animales. Perdón que me pongo nervioso. No, está bien, porque hay un proyecto de ley que pueden agregar, ¿no? Todo suma, a veces las cosas... Gracias por el aporte. Entonces, desde el punto de vista de la evolución espiritual, nacemos de Dios como chispas divinas. Hacemos la experiencia de modo inconsciente en los minerales primero y después en los vegetales. Cuando llegamos al estadio del animal, ahí se forma el soplo. El soplo es el alma rudimentaria. En el budismo, como en todas las religiones, se fue tergiversando el conocimiento en favor de intereses espurios, pecuniarios, y se cree que el ser humano reencarna en un animal. Hay dos tipos de vida. La vida evolucionante, que cuando salimos de Dios involuciona, y luego está la etapa evolutiva que es la más lenta, que es la reintegración a los planos divinos. Y la vida no evolucionante, que son los planetas, por ejemplo, que acompañan a la vida evolucionante. Dentro de la vida no evolucionante está la vida que no evoluciona y no involuciona, que son los elementos. Sintetizando, el concepto de familia lo tenemos, como ustedes muy bien dicen, y estoy súper agradecido de estar acá y las súper admiro a las dos, y sigan con fuerza que lo van a lograr, es trascender el aspecto romano, violento, heredado, de que todo es material genético. El ser humano tiene un aspecto espiritual. Como postula Viktor Frankl, el ser humano tiene responsabilidad, tiene libre albedrío y automáticamente tiene responsabilidad. Y como postula la filósofa Maudallez, amar es dar sin esperar nada a cambio, sin siquiera percatarse de ello. Y después, como postula una doctora neuróloga y una doctora que está en la Asociación de Psiquiatras, que está en el capítulo de Psiquiatría y Espiritualidad, el ser humano tiene un aspecto trascendente. Ese aspecto trascendente no solamente es saber qué es amar, porque no sabemos porque lo vinculamos desde el punto de vista siempre sexual, sino que tiene el aspecto trascendente que es el espiritual. Llevándolo a lo práctico, a mí me pasa, por ejemplo, que siempre compraba calzado sintético y se me rompía la semana. Encima tengo calzo 46, entonces me cuesta un montón encontrar. Entonces tuve que caer en comprar así de oferta la bota que tengo ahora, y también tuve que dejar el veganismo porque era imposible, o sea, era muy difícil. Si bien yo, 23 años de vegetariano, es muy complicado porque hay toda una industria atrás que también se opone, y eso también va a resurgir porque estamos en un país agrícola-ganadero. El cambio de alimentación es necesario y se va a dar, pero no por un partido político, no por las leyes humanas. El cambio del mundo que la Tierra necesita es un cambio de conciencia universal. Eso es un despertar espiritual. Y eso es parte de cada uno. Por eso cuando ustedes mencionan que en la sala sí les dieron lugar, es porque son empáticos. Cuando hay empatía, no hay psicopatía. Los psicópatas no tienen la capacidad de tener empatía. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, es una estructura mental. Entonces, nunca se van a curar. Que fue el roce que tuve con una profe de procesal penal que me dice,
Yo le digo, profe, si usted lo condena, a los 20 años lo libera, el tipo va a violar igual de vuelta, porque no es un enfermo, no es que se le da la pastilla y se cura. Es una estructura mental y no tiene remedio. Y en base a eso también Iñaki Piñol, que es un especialista español, es psicólogo y doctor, escribió más de 30 libros respecto de los psicópatas y logró reducir el acoso escolar en las escuelas de España. Perdón, ya termino, no quiero hacerlo largo, solamente es compartir todo esto porque comparto plenamente lo de ustedes. Es el tema de la empatía. Entonces, yo humildemente lo que agregaría es un poco más de fundamento filosófico, fundamento de la psiquiatría, el fundamento interdisciplinario que no se ve en los programas de las carreras y también el fundamento biológico-espiritual. ¿Por qué biológico-espiritual? Nunca se va a encontrar el eslabón perdido, porque el cambio no fue solamente de la evolución de la especie, fue un cambio de evolución espiritual. Cuando la especie que nosotros descendemos, que son los simios, los monos, adquieren los centros espirituales, ahí empieza el ser humano a tener conciencia, libertad y libre albedrío. Y se separan. Están los simios que no tienen los centros espirituales y los simios que sí. Bueno, quedas invitado a participar y ayudar acá con el proyecto de ley, ¿no, doctora? Gracias, gracias. A ver, ¿alguien que quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias por el aporte. No, perdón, gracias, gracias. Participar, tenés mucho fundamento. Convivieron 7 años con los animales estos que están en disputa. ¿Cuánto tiempo debería ser, digamos, la convivencia como para poder entrar en esta discusión? O sea, estamos hablando de años, de meses. La realidad es que el fallo no menciona años, sí hace hincapié en cuanto a la cantidad de años, no menciona ni mínimo ni máximo. Bueno, máximo es la vida del animal, pero no menciona. Pero, a ver, yo lo que, cuando hiciste la pregunta me quedé pensando, ¿cuánto tiempo necesita un progenitor afín para ser progenitor afín? Por ahí 6 meses, por ahí 3. Pues todo va a depender de la relación que tenga con ese niño. Entonces, me parece que acá pasa lo mismo. Es cuánto tiempo. Hay gente que enseguida se va a volcar al niño o a la persona no humana, y hay gente que le va a tardar y le va a costar el niño o la persona no humana. Lo mismo. O capaz que es más rápido la persona no humana que el niño. Entonces, digo, también va eso, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo es la relación, más que cuánto tiempo. Porque por ahí en un año hay relaciones que son muy fuertes, muy profundas, muy amorosas. Y si hay alguien que da amor incondicional, son nosotros los animales, eso no tenemos duda. Entonces, por ahí vemos que el gato o el perro, que son los que tenemos en compañía, vemos que a nuestra pareja no se la soporta. Y bueno, ahí no podemos hablar de un progenitor afín, porque nuestro gato no se lo banca, nuestro perro tampoco, y nuestra pareja tampoco se lo banca a ellos, pero tampoco nos banca a nuestros hijos humanos. Entonces, yo creo que todo lo vas a tener que probar, y para eso existe, y nosotros trabajamos con educadores caninos, etólogos, biólogos, de hecho la materia está pensada interdisciplinaria, aparte de interdepartamental. ¿Por qué? Porque el tema animal no solo sale de los jurídicos. Con los jurídicos llegamos hasta un límite y bastante bajito. Necesitamos la filosofía, la antropología, la sociología, la veterinaria, la ecología. Y cada vez vienen más temas para tratar, ¿no? Entonces, tenemos que acudir a ellos y preguntar, y ahí vamos armando la situación. Claro, gracias. También con respecto a este tema, si por ejemplo el animal no muestra apego a la persona, pero la persona sí lo quiere, digamos,
lo quiere como una familia, entonces eso se tendría en cuenta, o sea, más la postura de la persona o más cómo el animal se expresa. A mí personalmente me interesa el interés superior del animal. Es decir, si el animal que sea, que tenemos en compañía, no quiere ir, no va. Y siento mucho que esa persona lo quiera, no habrá hecho las cosas bien. Es lo único que puedo decirte. Nada más, si te decís, yo estoy en contra de eso de que como vienen, se van el fin de semana con el papá y los niños, entonces, bueno, todos se van con los perritos, porque los gatos no se trasladan directamente. Por una cuestión de que se estresan mucho. Los perritos van con los niños, atrás de los niños, cuando el papá no tiene ganas, o la mamá no tiene ganas de ver ese perro, no lo soporta. Entonces, ¿para qué se lo voy a mandar? Pero el niño quiere estar con el perrito. Bueno, cuando viene el domingo, estará de nuevo con el perrito. O sea, acá tenemos que cambiar, por eso nosotros somos antiespecistas, aparte de abolicionistas, somos antiespecistas. Lo que nos interesa es el interés superior del animal. Y en este caso hablamos del animal no humano. Por encima a veces del animal humano, porque si no podemos justificar todos los animales de servicio. Porque le hace bien al niño, entonces, porque le hace bien a mi hijo que tiene tal discapacidad, entonces le quimioterapia bravo, porque le hace... No. Y vos me dirás, pero no. No, igual coincido, o sea, la quimioterapia para mí no va. O sea, pero hay mucha gente que te dice, mi hijo que tiene problemas neurológicos, ha logrado, que está... Y yo que te digo, bueno, que exista maquinaria suficiente para hacer lo mismo. Estamos en el siglo XXI. La inteligencia artificial está funcionando. Claro, dejémonos jorobar. ¿Por qué tengo que usar? Ponele que no lo exploten, que no van a explotar con él, que sea gratuito. ¿Por qué tengo que usar a alguien? Porque no es de mi especie. No es justo. Y si no es justo que me usen a mí, no es justo para ellos. Entonces, en eso soy bastante tajante, no les gusta mucho. Por eso sí, totalmente. Gracias. No, porque a ver, aclaremos esto, los abogados cuando nos dicen una consulta pasamos CDU, entonces hagamos preguntas. Profesora, la primera vez que dicté la materia de derecho animal fue como todo una cosa rara, porque como estábamos acostumbrados, la di como, tengo 7 materias más, después de 2 años de sesiones tengo 7 materias más, yo te consulté hace 2 semanas porque vivo en la zona de Villa del Parque y hay un maltrato animal dentro de una unidad funcional, creo que no sé si recordás. Ah, sí. Bueno, me dirigiste a la UFEMA, hice toda actuaron más con un caso de familia de un socioambiental, actuaron más en la UFEMA que sí, la verdad que con los niños. Que vean, mira, todavía hace un año pido interdisciplinario para una niña de 5 años y el UFEMA actuó rapidísimo. Vamos a decírselo a los temas porque cada 2 porque lo critican. Bueno, el tema es que fuimos al Ministerio Público Fiscal porque fue el pedido de desarchivo. ¿Qué pasaba con esta persona? Bueno, estamos frente, lo hablo así, estamos frente a una maltratadora que vos bien cuando estudiaste en la materia, teníamos que tener pruebas claramente de que haya un maltrato y no que sean ruidos molestos y que entre por contravencional, como muchas personas a veces lo hacen. Estamos frente a una abogada. Una abogada es una persona que no está matriculada, pero es una abogada recibida acá en la Casa de Estudios nuestro, que la he cruzado, de hecho entré acá a ver si la veía, porque ella actúa por la vida, actúa como un lugar de tránsito de una rescatista, ni siquiera es una ONG, y a través de ese modus operandi pide plata. Pide plata supuestamente para
tener alimentos para tratos veterinarios y no les proporciona nada de eso. Salió, yo, digamos, la denunciante, yo le dije no vayas a las cámaras, no vayas, terminó llamando a América 24, pero ya la denuncia está metida con todas las pruebas. Me dio los audios. Estoy a la espera del fiscal. No, sí, que psicópata, pero aclara porque pueden hacer un Justo concurso. tenemos un especialista acá en psiquiatría, la madre, ¿no? Podemos ir por el concurso real. Amplié la denuncia, mandé los audios. Ok, constituirte como querellante. Constituirte como querellante porque es la única forma que vos vas a tener mejor la cosa. Porque por más que los lunes divina, no es lo mismo que le estés pisando los pies que no se los pises. Hablé con la persona que lleva la causa. No importa, cualquiera de los que estén ahí, Juan, Ricardo, el mismo Carlos, María, no importa, Mariano, no importa. Me dijeron que es la primera vez que tienen la denuncia de esa persona por maltrato animal, porque tienen 10 denuncias por contravencional, entonces quedan en la nada. Y el tema que yo digamos, mi socia la acompañó en ese momento al Ministerio Público Fiscal, es muy difícil probar, porque tengo el caso de Humboldt, bueno, yo sigo muchos casos, es una unidad funcional y está dentro de un departamento que más que los audios, los gritos, los maullidos, no podemos tener tantas imágenes como pruebas. Sí, lo que tenemos prueba de testigos, tenemos 12 testigos que dicen que no compra alimento, no lo saca a pasear, quieren perros y gatos. Ok. No sabemos, ¿no? 5 gatos porque se los va deshaciendo. Yo en una oportunidad saqué una foto así, porque lo iba arrastrando. Yo te me viniste a la cabeza porque yo tenía ganas de, si no fuera abogado tendría ganas de matarla. Pero bueno, son pruebas que se tuvieron que presentar porque yo sé cómo tengo que ir, por qué vía tengo que ir. Andar con eso y ofrecerles un educador canino o un etólogo veterinario, porque hay etólogos biólogos, digo. Después por ahí te pasamos con los que trabajamos nosotros, pero si no, alguien que vos puedas decir, confío en él, que me va a hacer el informe acorde a lo que se está viviendo, para que puedan tener el informe pericial. La última fue hace 2 días, que fueron para ver el estado de los canes, que no tienen orden de allanamiento. No, porque las órdenes de allanamiento cuesta muchísimo conseguirlo. Sí, cuesta mucho conseguirlo y depende después que te toque. Entonces hay que seguir insistiendo con el maltrato, presentate como querellante y ofrecer dentro de eso que se haga una pericia de estas características para ver si los animales se encuentran en las condiciones psicológicas que deben estar, ¿no? Digamos, es lo que yo haría. No sé, me vos si te ocurre algo más. Pues, más que eso no. Es más, la haría que le intimen a que me acompañe todas las historias clínicas de los animales y ver síntomas de vacunaciones, etcétera, etcétera. Para ir cerrando el camino. Lo que pude lograr en un momento que, claro, como yo ya sabía que había denuncias, pero no sabe que hay una denuncia de maltrato animal. Sabe que hay denuncias por ruidos molestos, por contravenciones. Dice, estos vecinos que me están hinchando, que esto me tuve que deshacer de ellos. Ese deshacer, hay una chica que se involucró y se hizo pasar por una amiga de ella y lo rescató del perrito. Lo primero que le dije que le hicieran estudios veterinarios para mostrarlo en qué estado, de dónde provino ese animal y en qué estado se encuentra. Bueno, estamos ahí en la lucha. Bueno, por más razón. Pedirle a los temas que si puede mandar, ellos tienen los veterinarios del APRA, si los autorizan a hacer una inspección de la situación de los animales. Doctora, y un breve procedimiento, ¿cómo se procede cuando hay, para que se lleven? Porque quizá hay muchos que no saben el procedimiento, cuando hay un maltrato, cuando hay algo sobre... Bueno, vamos por 2 lados, derecho civil y derecho penal. Derecho penal, denuncia. Actos de maltrato son los que establece la 14346 y todos aquellos que nosotros podamos visualizar, que lo podamos meter en sufrimientos innecesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales no sabemos, ustedes saben que lo que no está tipificado no es delito, pero en muchos casos
han pasado por sufrimientos innecesarios, ¿no? Someter un animal al sol, continuo sin resguardo, continuamente, habitualmente, o sea, una vez puede pasar, lo que no puede pasar de siempre, y obviamente un día de grandes temporadas de calor o frío, ¿no? También puede pasar de que un día no llegues a tu casa por la lluvia y que el animal quedó afuera. Ok, eso puede pasar, lo que no te puede pasar es siempre. O sea, tengamos en cuenta que uno puede decir, pero realmente está mal dejarlos afuera y que no tenga la apertura para ingresar. Está mal. Pero puedo llegar a entender que no todos los jueces pueden considerar eso que esté mal, ¿no? Porque la idea es que siempre tengan un lugar de escape. Es como, claro, un lugar de cobijo. Es como cuando uno, el zoológico, agarra y cierra las puertas y no deja que el animal entre porque así está para que vos lo veas. No, el animal si no quiere mostrarse, que no se muestre. Esa es la diferencia con la reserva. La reserva, si vos vas y no ves un solo galayá, vos decís, pero es una reserva y no ves ni uno. Y si no se quiso mostrar, lo sentimos. Es así. Entonces, ¿cómo hacer la denuncia? La denuncia es fotos en Capital Federal, fotos, videos, testigos, obviamente si tenemos la historia médica, pedirla, y por supuesto saber contra quién, o informe veterinario, y por supuesto saber contra quién vamos, dónde vive. Esto lo necesitamos. A veces uno dice, yo siento los ruidos del perro, pero no sé en qué departamento es. ¿Y a quién vamos a denunciar? ¿No? Es como la otra vez que sucedió el otro día en el día. Estaban todos diciendo, nos constituimos en la denuncia por Dulce. Yo dije, ¿quién es Dulce? Porque la verdad, con la cantidad de animales e individuos que uno está representando, la verdad no sé quién es Dulce. Me dice, la perrita que partieron en el tren, la que se legalizó. Entonces yo la miré y le dije, ¿contra quién vas? No sé. ¿Cuál es el sentido de meterte en una causa que no sabes contra quién vas? Pues yo les puedo decir que el doctor Amial ha retirado perros atados en las vías, creo que tenía 3 o 4, y se los llevó a su casa. Porque es una cosa muy habitual, todos los días sucede eso. O sea, uno se viralizó, pero eso sucede todos los días. Entonces, la pregunta es, si no tengo contra quién ir, ¿qué busco? Si quiero fama, voy a bailando o voy a Gran Hermano. Si no, tengo que ir en defensa de los animales. Entonces, uno se presenta en la denuncia con toda la documentación que pueda aportar y siempre digo que hay que constituirse como querellante. ¿Por qué? Porque de esa forma no es lo mismo, el denunciante es un tercero ajeno y no hay derecho a nada. En cambio, el querellante puede pedir prueba y de hecho, si el fiscal no quiere seguir la causa, la querella la puede continuar, por lo menos en la ciudad. Para ser querellantes les van a requerir que tengan algún interés claramente manifestado y si no, una ONG que tenga un interés con un objeto amplio y que tenga un interés legítimo, es decir, generalmente son ONGs o organizaciones de la sociedad civil, como se dice, con objeto animalista, ¿no? Y animalista amplio, ¿por qué? Porque podemos tener campitos felinos que son solo felinos, que nos puede servir, pero para los felinos. Pájaros caídos son solo aves, sirven para las aves, pero no nos sirve para un perro, no nos sirve para un caballo. El CRE no sirve para caballos. O sea, a ver, esto no es que esté mal, es que son distintas formas de constituciones. Hoy por hoy se está tratando de viralizar que sean todas con objeto amplio. Esto como primera medida, sepan que se hace por internet, no necesiten, y después obviamente es cuestión de seguirla, y lo que uno no puede hacer es descansar, porque ellos no, el maltratador no descansa y nosotros no podemos no descansar. Esto por un lado, son cada 3 días, igual hasta que nos toman como parte de la denuncia tardan por ahí 2 días y realmente los plazos se van alargando, pero
llegado el caso cuando nos mandan el mail con alguna acción o algo, tenemos 3 días para presentar y son 3 días, no hay discusión. Y este es el código de procedimiento. Después, por supuesto, tratemos de buscar el concurso con otros delitos que podamos incluir. Y también puede ser el tema de la salud pública, que es un delito maravilloso para meter, ¿no? Son esos delitos en blanco que ayudan mucho. En este caso que yo, digamos, que lo que abre y ellos pudieron ver la última vez, es un adulto mayor. Bueno, También puede estar siendo maltratado porque... totalmente. O sea, da para todo. Esto da para todo. Entonces, esto es el tema penal. En provincias es igual, nada más que la denuncia se hace a la fiscalía, uno se fija si la fiscalía está descentralizada y le manda el mail a la fiscalía descentralizada. Después lo van a citar a ratificar, por supuesto, arriba de la fiscalía también. Tengan en cuenta que la Procuración fija un orden de prioridad de los delitos de sangre, los femicidios, los robos de poder de características, y el tema animal, que está al fondo. Entonces, si nosotros no vamos y le hacemos levantar eso, va a prescribir, y más con una pena que tiene 1 año como máximo. Prescribe a los 2, no me lo llaman indagatoria. Eso es como primera medida. En el tema civil, lo que nosotros aconsejamos es sean daños y perjuicios por un caso de maltrato o un caso por ahí no querido. Lo choqué como pudo haber chocado sin querer, pero el animal quedó vivo y necesita reparaciones, tratamientos posteriores. ¿Por qué? Por fisioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, se hacen daños y perjuicios y por supuesto lo que nosotros decimos es: vamos en representación de él, del sultán, de mi perro, del sulti, vamos en representación del sultán y requerimos. Y siempre, que es algo que María José lo plantea y siempre lo aprendo de ella, siempre hablamos de mi animal de afecto, sultán, mi compañero. Nunca decimos mi perrijo, mi gatijo, nunca se nos... no. No porque lo consideramos inválido, sino porque al juez que está leyendo es como que, bueno, es una loquita. Es decir, es muy común que se piense eso, por eso nada más. No porque no consideremos válido o no porque a nuestros propios perros no los querramos como si fueran nuestros hijos, sino que para ese tema, nada más. Esta parte no la tengo al hilo, digo, más que mis hijos. Son estrategias. Y después pedir las historias clínicas, pruebas, informes veterinarios, informes etológicos, casos civiles, hay un montón, desde muerte de animales que tenemos en trámite, y ahí le pedimos la restitución del valor del animal. Si es un animal que tenga una raza especificada. Nosotros vamos por el daño moral. ¿Es más difícil? Sí. Pero hay un antecedente, ya está Chesu, y estando Chesu ya nos es más fácil el mundo. Entonces, ya tenemos jurisprudencia atrás que nos avaló el daño moral. Entonces, ya se creó. Entonces, lo único que tenemos que hacer es apoyarnos en eso y continuar. Entonces, un poco lo que hacemos nosotros desde la cátedra, desde la materia, digo, es el litigio estratégico. Vamos buscando el caso, si bien agarramos todos los casos que nos tocan, pero digo, vamos buscando aquel caso que queremos para tal cosa. ¿Por qué? Porque justamente genera el precedente para que después todos los demás se puedan ir apoyando en el precedente y todo lo demás. Y el tema de la prueba, como les dije, es como cualquier daño, nada más que tenemos que pensar que tenemos una persona, y esta persona es de otra especie. Entonces, ¿qué necesidades tiene esa especie? ¿Cuál sería el pago? Y pónganle todos los gastos médicos y el tratamiento. Y ayer una estudiante me dijo, ¿y el lucro cesante? Le digo, ¿de quién? Me dijo, mío. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, porque yo, al llevarlo al tratamiento, dejo de trabajar y por lo tanto, como yo soy la niña, le dije, qué bueno lo tuyo.
Pero entonces ahí te van a presentar los dos. Vos por él y vos por vos. Porque el lucro cesante es solo a vos. A él no se lo van a dar. Pero sí le van a dar el tratamiento y todo eso. Entonces, digo, creo que fue una pregunta que me pareció, de hecho me abrió la mente. Y está bueno, eso es lo bueno que tiene cuando uno da clase. Las preguntas que te hacen, te abren a por ahí cosas que uno diría, ¿sabe qué? Y a veces cosas muy valiosas. La mayoría de las veces son cosas valiosas. Y después, sobre otra cosa que tienen que entender es, nosotros no evangelizamos a nadie. Si alguien cursó conmigo sabe que nosotros decimos que nuestra materia de derecho animal no camina al veganismo. Pero sí, lo que decimos es, no hay más ingenuidad de parte de ustedes. Los que comen carne saben que están comiendo un otro que quería vivir. Eso sí, porque que el referente esté ausente porque ustedes no vean la carita, es otra cosa. Pero el jamón crudo que se come es un salto chiquito, porque el cerdo viviría muchos años, pero hasta los 5 es lo máximo que paguen y vivirían 10 más. Entonces, se están comiendo bebés. Ustedes me dicen, ¿qué me quiere decir con eso? No, yo lo que estoy contando es lo que haces. ¿Querés seguir haciendo? Es tu decisión. Mientras no sea ilegal, yo no voy a poder poner ninguna acción. Pero sí, tenemos que entender hasta dónde llegamos y qué es lo que hacemos. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Así, bueno, muchas gracias, doctora. Excelente.